Estamos con Luca Costantini en la segunda dosis de Periodista Digital. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas. Escribías ayer en The Objective sobre Yolanda Díaz, que planea recuperar la palabra España como eje central de su nuevo proyecto. Con esto se desmarcaría de Podemos y también se distanciaría de lo que ha venido siendo la línea de los discursos de los partidos de izquierda en los últimos años, que tampoco mencionaban demasiado o casi nunca la palabra España. O, por ejemplo, recordemos también cuando Íñigo Errejón se separó de Podemos y fundó su nuevo partido, que en Madrid sí lo llamó Más Madrid y a nivel nacional no era más España, era más país. Sí, yo creo que hay un debate en este momento en fin, en el equipo de estrategas de estrategia de Yolanda Díaz. Ellos lo llaman los equipos de trabajos. Hay gente un poco de todo tipo, la verdad, metidos en esos tipos de equipos. No sabemos algunos nombres, en fin, es difícil, digamos, llegar a esta información, pero sabemos que hay politólogos, digamos, de un segmento de la izquierda, de centro-izquierda, bastante amplio y transversal, ¿no? Como seguramente les gustaría decir a ellos. Ha llamado la atención que el pasado miércoles, en plena moción de censura, donde Yolanda Díaz habló y casi fue, ¿no?, un pre-meeting de lo que nos contará el 2 de abril en el arranque de su candidatura, pues en una entrevista en Radio Nacional Española repitió varias veces la frase España eh, a favor. España a favor, entonces, claro, conociendo un poco Yolanda Díaz y cómo se mueve, digamos, su sector, por ejemplo, con Sumar, Yolanda Díaz, antes de lanzar la marca Sumar, la fue repitiendo en varias entrevistas. Entonces, ahora esto nos da algún indicio, nos da, yo creo, un indicio importante sobre la sorpresa, si va a haber algún tipo de sorpresa, incluso el propio día 2 de abril. Estamos todos pendientes. Es verdad que ella en esa entrevista habla de España a favor y luego también dice país a favor. O sea, me da la sensación que están ahí dudando si, en fin, recuperar la palabra España como lema de campaña, como lema de propaganda de este nuevo proyecto. Pero, como bien decías, y por concluir, efectivamente representaría casi una catarsis de lo que ha sido Podemos en estos años, porque Podemos, claro, llegó con el tema del 15M, se propuso como partido regenerador, pero siempre tuvo cierta alergia a usar la palabra España, la bandera nacional. Decías que sí que ha dicho España, pero también decía país. ¿Crees que puede de alguna manera estar midiendo a sus votantes para ver qué prefieren o por dónde tiran? Bueno, yo creo que ellos deben estar haciendo algún tipo de encuestas internas porque lo que dicen es que sí que tienen sondeos que les dan buenos datos. A ver, casi ningún partido político te dice que los sondeos que tienen son malos. O sea, no nos vamos aquí digamos, a creernos todo lo que nos cuentan. Pero algo bueno deben tener. También porque por el lado de Podemos, que digamos también nos da otros indicios, se les ve muy nerviosos, ¿no?, con toda esta puesta en marcha de Sumar, de Yolanda Díaz, lo que ocurrió en la moción, el apoyo que está recibiendo por parte del PSOE y también de algunas, en fin, grupos mediáticos muy relevantes. Por lo tanto, es probable, bueno, yo diría casi seguro que estarán haciendo algún tipo de encuesta, ellos los llaman los tracking, ¿no? Es decir, encargan a empresas privadas unas encuestas confidenciales sobre ese tipo de asunto. Pero yo te digo una cosa, en fin, yo creo que la reflexión va sobre el cambio de ciclo, por ahí van los tiros de la reflexión que está haciendo Yolanda Díaz. Esta Yolanda Díaz, así moderada, con este talante tan moderado, pues se enmarca en una idea de que el ciclo de Podemos reivindicativos del 15M y tal, pues se ha acabado. Estos 10 años de protesta, ¿no?, de este populismo muy rabioso, pues se ha acabado. Ella lo dice varias veces, yo no he venido aquí para hacer ruido. Entonces, claro, sería, yo creo, una grandísima sorpresa si ella de alguna manera vuelve, en fin, a hablar de nación, de España, siempre, claro, desde una perspectiva de izquierda, pero fíjate que, por ejemplo, con el tema de la plurinacionalidad, Yolanda Díaz no se ha manifestado mucho y hay partidos nacionalistas como Esquerra Republicana y concretamente Rufián que le reprochan directamente a ella estar rompiendo este eje entre Podemos y los nacionalistas en el Congreso. Tenemos varios indicios. Estarán en ellos, seguramente lo están debatiendo, vamos a ver qué decisión toman finalmente.
Bueno, hablabas de un posible fin de ciclo de Podemos, de un cambio de esas políticas más agresivas, digamos, por decirlo de algún modo, a una izquierda más moderada. ¿Crees que Yolanda Díaz, si se presentase a unas elecciones generales, arrastraría esos votantes de Podemos y se los quedaría ella? ¿O por el contrario, la izquierda se quedaría mucho más fraccionada? Por un lado el PSOE, por otro lado Yolanda Díaz, Podemos, Errejón. A ver, yo creo que Yolanda Díaz ya ha recuperado muchos votantes que tiene Podemos, pero es cierto que hay un núcleo duro que seguramente pues no ve bien lo que ella está haciendo. Desde Podemos están lanzando varios misiles contra ella en las redes sociales, en estos chats internos, en fin, entre militantes y los más fans de Podemos. Por lo tanto, yo creo que ella la jugada que va a intentar es la siguiente. No se va a mover hasta el día 28 de mayo, es decir, va a ponerse más o menos de perfil en la campaña electoral de mayo. Ya veremos dónde va, seguramente a Barcelona, porque está de Colau, pero no en muchos sitios. Y a partir del día 29 de mayo va a lanzar una OPA hostil para realmente aislar a lo que queda de Podemos. Es una operación muy complicada, pero las relaciones entre los dirigentes Irene Montero, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz y tal, pues están francamente, van de mal en peor. O sea que yo creo que va a ser muy complicado unificar este espacio político. Estamos ya en una guerra de trincheras en este momento. Pues ya veremos si lograrán algún tipo de armisticio de cara a las elecciones generales. Hablabas también de nacionalismos y es verdad que el gobierno de PSOE-Podemos ha pactado con independentistas catalanes, por ejemplo, porque no les ha quedado más remedio para gobernar y para sacar leyes adelante, pero también es cierto que hay muchos sectores en cuanto a ciudadanos, me refiero, de gente de izquierdas que no está de acuerdo con el independentismo catalán, que no les representa y que igual también quieren distanciarse de Podemos por ese motivo. ¿Yolanda Díaz podría desmarcarse en ese aspecto del independentismo y formar una formación, un partido de izquierdas desmarcado de nacionalismos? Bueno, a ver, claro, España es un país muy peculiar y la izquierda española también tiene este reto, en mi opinión. Yo creo que Pablo Iglesias, y creo que muchos lo piensan así en Podemos, entre otros Carolina Vescanza, que evidentemente no era una mindundi en el partido, sabían perfectamente que cada paso que se daba hacia los nacionalistas eran votos que se perdían en el ámbito nacional. Es decir, Pablo Iglesias tuvo una visión, digamos, tuvo una grandísima habilidad estratégica cuando entendió que tenía que mirar de cara al PSOE y desafiar al PSOE. Y aquello era un proyecto político nacional. En el momento en el que renuncia a la bandera y acaba con esas reuniones que mantiene con Rouras y Junqueras a partir del año, creo, 2017, en un abrazo con los nacionalistas, Podemos empieza a caer electoralmente. Por lo tanto, repito, lo de Yolanda Díaz puede ser una catarsis de aquello, es decir, casi una vuelta de alguna manera a una izquierda alternativa al PSOE, pero transversal, hombre, que asume que seguramente algunas reivindicaciones o sensibilidades del nacionalismo periférico, pero que no, en fin, que no se traga todo su discurso. Es que en el Congreso se ve, es decir, tanto Bildu como Esquerra Republicana no están cómodos con Yolanda Díaz. Esto algo significa, ¿no? Y con respecto a la pregunta que tú me hacías, pues claro, seguramente hay un sector de la izquierda que está incómodo, de la izquierda que no es PSOE, digamos, que está incómodo pues con esta cuestión de, en fin, de los nacionalistas en las Castillas, en Andalucía, en fin, pero también en Cataluña. También en Cataluña yo creo que el nacionalismo está, en fin, está reculando de alguna manera y puede ser que Yolanda Díaz aproveche este momento también para, en fin, una propuesta política renovadora también en ese sentido. Oye, no vamos a esperarnos una Yolanda Díaz que va a recentralizar algunos aspectos, ¿no?, de la administración pública. Eso sería ya, en fin, un sueño bastante extraño. Pero bueno, con un discurso diferente respecto a lo de Podemos hacia los nacionalismos. Y ya para terminar, volviendo al tema de la moción de censura, cuando Yolanda Díaz da su discurso en respuesta a Tamames, es decir, que Pedro Sánchez le cede a ella la palabra, es una manera también de evidenciar que hay una ruptura ahí en el gobierno
el hecho de que Pedro Sánchez le ceda la palabra a Yolanda Díaz cuando ella puede ser su máxima rival en las siguientes elecciones? No, de ruptura nada, la verdad. Eso es en fin, es una ayuda, un respaldo absoluto a Yolanda Díaz. Pedro Sánchez y la Moncloa le ceden el atril, le ceden los focos porque necesitan a Yolanda Díaz. En este momento es el único revulsivo que le queda a Pedro Sánchez. A ver, Pedro Sánchez es un presidente del gobierno que no puede salir a la calle porque si sale, pues tiene, en fin, decenas de ciudadanos que le increpan. La situación es bastante anómala, por mucho que luego en los sondeos parece que, bueno, que tiene posibilidad de revalidar en el gobierno. Y el único revulsivo que tiene, y la propia Yolanda Díaz lo dice públicamente, que ella es el revulsivo, ella tiene una misión, salvar al soldado Pedro Sánchez a través de Sumar, que es al mismo tiempo un proyecto para canibalizar a Podemos y por fin tener a su izquierda pues un proyecto dócil, porque Pablo Iglesias e Irene Montero, como estamos viendo por ejemplo con el CSI, pues no lo son respecto al PSOE, y al mismo tiempo pues intentar reactivar este electorado de izquierdas que en ese momento pues en fin está algo decepcionados o desmovilizados. Ese es el cálculo electoral, por lo tanto es un clavo ardiendo al que se está agarrando Pedro Sánchez. Yolanda Díaz sabe que esta misión es muy complicada y yo francamente creo que en realidad en la cabeza de Yolanda Díaz también está otro cálculo. A mí me consta que algunos ya lo saben, o sea que va a ser muy difícil revalidar este gobierno y que la suya es una apuesta, ellos dicen, de futuro. Es decir, que Yolanda Díaz no ha llegado aquí para ser la simple muleta de Pedro Sánchez, es una dirigente política que de aquí a los próximos años yo creo que francamente aspira, puede que sea un delirio, pero ella aspira a liderar el centro izquierda en España.